Hola Rafita, hace poco hemos estado conmemorando, celebrando un evento importante en nuestro país. Sí, Pilita, efectivamente, el bicentenario de la batalla de Ayacucho, un acontecimiento que cambió la vida del país, nuestro país, Perú, Sudamérica, incluso hasta de la España misma, ¿no? Rafita, entonces hablemos de las causas y las consecuencias de la batalla de Ayacucho, tanto en Sudamérica como para España. Así es un tema muy interesante, así que vamos a hablar. Hola amigos, yo soy Shirley. Hola, yo soy Rafa. Bienvenidos a nuestro canal de Todo un poco. Como sabemos, aquí en Perú, el 9 de diciembre hemos conmemorado la batalla de Ayacucho. ¿Cuál es tu visión, Rafa, de lo que es la batalla de Ayacucho para nosotros? ¿O qué A significa ver, para nosotros la batalla de Ayacucho? así es, Pilita, en realidad son 200 años, se ha conmemorado el bicentenario de la batalla de Ayacucho, una batalla muy importante que prácticamente significó el fin del dominio militar español aquí en América del Sur. Rafita, entonces, por gusto celebramos la independencia del Perú del 28 de julio de 1821. Eso es cierto, ese es un, ¿Un bien cuento? peculiar para un país como Perú, ¿no? Porque en realidad la mayoría de países del mundo tienen una fecha histórica en la que con una batalla, generalmente, dan por terminado, pues, algún tipo de dominio foráneo y que genera, pues, su independencia política, ¿no? Pero aquí en Perú festejamos al revés, ¿no? Festejamos la proclamación, ¿no? Cuando todavía no había, cuando todavía estaba en dominio completo del país por parte de la corona española, ¿no? Que recién en 1824, o sea, después de 3 años de la proclamación, se puede decir que hubo una independencia política militar, ¿no? Bueno, pero nadie, o sea, en el Perú, las fiestas patrias o la celebración de la independencia es 28 de julio y tenemos una idea errada de lo que significa la independencia, ¿no? Entonces, para ti, la batalla de Ayacucho sería en todo caso nuestra independencia. A ver, desde el punto de vista político, militar, debería ser así, aunque, por ejemplo, algunos lo cuestionan porque dicen, por ejemplo, que ha habido acantonamientos de regimientos españoles, por ejemplo, como el de la fortaleza del rey Felipe, ¿no? Donde estaba este Ujú. oficial Rodil, en 1825, me parece que se quedó, o un poco más. Incluso había caudillos, Después de la batalla de Ayacucho estamos hablando. después, incluso había unos caudillos en el sur del Perú que todavía generaban una serie de enfrentamientos con el ejército libertador o el ejército peruano, ¿no? Pero Ujú. bueno, no significaba en realidad ningún ya peligro para la naciente nación del Perú, o sea, como república estamos hablando, ¿no? Pero si tú Ujú. me dices, yo creo que políticamente y militarmente sí debería declararse en 1824, el 9 de diciembre, como Día de la Independencia, pero aquí surge una pregunta, ¿no? Y tú lo has realizado, ¿no? ¿Por qué los peruanos celebramos la proclamación y no la independencia político-militar? Yo creo que lo que ha significado Bolívar negativamente en el Perú para todo ese contexto de espacio-tiempo ha generado pues una animadversión que prácticamente ha apartado este hecho histórico, ¿no? Mm. Importante que es y se ha preferido quedarse con San Martín, ¿no? Yo sé que San Martín no es santo de tu devoción, Pilita. Ni En mi Bolívar caso, tampoco. Bolívar menos para mí. Pero bueno, son parte de la visión que tuvieron los políticos en su momento de establecer como Día de la Independencia el 28 de julio de 1821, ¿no? Pero bueno, esas son disquisiciones que ya conversaremos en alguna oportunidad entre un San Martín versus un Bolívar, ¿no? Va a ser Claro, bastante interesante, San Martín pero o hablemos, Bolívar. pero en todo caso hablemos de la batalla de Ayacucho, ¿no? Claro, la batalla de Ayacucho, entonces podríamos empezar diciendo, ¿nos independizamos o nos independizaron? Porque ¿quiénes estuvieron?
al mando de la batalla de Ayacucho, o sea, quienes militarmente asumieron esa batalla como una última etapa. Algunos historiadores, no sé si podría decir esa palabra, románticos, dicen que en esta batalla el ejército realista era muy superior a los independentistas. Pero aún así, con todo en contra, que la posibilidad de ganar para los independentistas era mínima, Sucre, que fue el que comandó, eh, desarrolló toda una estrategia que permitió llevarlos al éxito de esta batalla, ¿no? No sé si fue tanto así. A ver, según pues, los historiadores, en realidad, la proporción de tropa y de oficiales era un poco mayor en el bando realista, tenía mejor dominio del terreno, eran locales, la mayoría de los integrantes del ejército realista, contaban de una otra manera con cierto poder logístico para poder trasladarse en la zona. Hay que recordar, Pilita, que a diferencia del ejército libertador, que estaba conformado por, en ese momento, gran colombianos, lo que ahora sería Venezuela, Colombia, Ecuador, y también de argentinos, chilenos y algunos extranjeros, y también hay un grupo de peruanos del norte del Perú, ¿no? Los liberales, Uh -huh. el grueso era mayormente tropa extranjera, ¿no? A diferencia de los realistas, donde los españoles eran por un promedio de 500, 600 soles en oficiales, perdón, 500 oficiales aproximadamente, un poco más, un poco menos, y la mayoría eran peruanos, ¿no? Surandinos, ¿no? Cusqueños, arequipeños, puneños, ayacuchanos, ¿no? Entonces, Guaycaínos. sí, claro, cuando dicen tropa realista, la gente puede decir que estuvo un ejército lleno de españoles, y eso no es cierto, ¿no? Prácticamente eran peruanos y que luchaban contra peruanos con el otro lado del ejército, ¿no? Hay que tener en cuenta también que estaba, si no me equivoco, pero ahorita corrígeme, estaba La Serna como virrey, me Sí, sí, parece, sí, sí. me parece que estaba comandando. Hubo una rebelión de un oficial Olañeta, si no me Uh equivoco, -huh. que también desmembró parte del poder del ejército y como que hubo una pequeña división ahí de ejército realista. Pero a pesar de todo, según los estudiosos, ¿no? En tácticas militares, o sea, en el papel, el ejército realista tenía todo para ganar, pero parece que hubo una mala estrategia, una mala distribución de las tropas en el terreno, un mal cálculo, y eso determinó que Sucre, como buen estratega, realiza algunos movimientos que al final pues, llevaron pues, en la victoria del ejército libertador. Claro, pero además, Rafita, es importante, creo, también plantear qué pasaba socialmente en nuestro país, ahora, ¿no? Ahora nuestro país, pero en ese tiempo, la sociedad de ese momento, ¿no? Eh, Cuando llega San Martín, porque tenemos que ir un poquito para entender cómo se generó, cuáles fueron las causas, cuando llega San Martín, y esto es lo que yo de repente, desde un punto de vista sesgado, digo, pues obviamente hay subjetividad en mi apreciación. Cuando llega San Martín, porque la Serna se había ido al sur, Serna se había ido al sur llevándose los instrumentos de lo que significaba el gobierno en ese momento, y desde allá se instaura como gobierno que estaba inicialmente gobernando, ¿no? Desde la representación de la corona, valga la redundancia. Y San Martín, cuando llega, le da el pase primero, en Chile les dan el pase y luego hace un convenio. Por eso es que la liberación, si se quiere, de este último bastión de lo que significaba la corona española era importante para estos pueblos que sí, su población había decidido liberarse, mientras que acá nosotros o la sociedad de ese momento no le interesaba liberarse. Pero ¿qué pasaba con Lima? ¿No? Cuando llega San Martín a Lima, y eso lo desarrolla Carmen McEvoy, cuando llega San Martín a Lima, este,
la sociedad limeña, los de la clase social alta en ese momento, estaban asustados, tipo cuando hubo algunas marchas aquí en el Perú, decían, ay, van a venir los esclavos libertos, los indios, nos van a matar, y por favor, San Martín, ayúdanos, por eso le declaran el protector, ¿no? Y va a San Martín y hace su proclamación, que en realidad nadie supo de su proclamación más que las personas que lo acompañaron. Entonces, nuestra sociedad de ese momento no tenía la menor idea de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Había dos gobiernos que se habían implementado aquí, uno aquí que no tenían las condiciones y el otro que era el gobierno de la Serna, ¿no? Que gobernaba desde el sur. Y que este gobernante sí tenía, por eso es que en la batalla de Ayacucho estamos hablando de peruanos, en ese momento no se llamaban peruanos, que apoyaban a ese gobierno. Los que estaban estaban en los dos bandos, peruanos en los dos bandos, tanto en los independentistas como en los realistas. Yo en 2007, si no me equivoco, estuve en la escenificación de la batalla de Ayacucho, que se hace ahí en Pampa del Aquino, en Ayacucho, que es espectacular. A los que tienen la oportunidad de ir, vayan. Y ahí en el mural, ¿no? Hay una escenificación de los soldados, de cómo se despiden, porque eran hermanos. O sea, imagínate mi hermano peleando para el otro lado y yo en el otro lado del ejército, ¿no? Entonces se dan una tregua, se despiden. Entonces esto nos muestra cómo hemos estado divididos y cómo incluso ahora seguimos divididos, porque no fue una decisión de la población, fue una decisión de extranjeros que necesitaban liberar este lado de América, pero que la población en realidad nunca le interesó liberarse, que después, bueno, tuvimos que adaptarnos, ¿no? Por eso es que yo creo que somos estamos tan divididos, porque justamente esta parte de la historia no la conocemos o no la vemos, no la comprendemos, ¿no? No comprendemos cómo nosotros, o en todo caso la sociedad de ese momento, se acomodaba, porque algunos estaban en un momento en el ejército realista, y cuando veían de repente que estaba ganando el otro ejército, se adherían al otro, ¿no? Entonces, no había una posición certera de hacia dónde íbamos, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero hay que establecer ahí que Perú de esa época y el Perú de ahora es casi parecido, ¿no? En el sentido Seguimos de que igual, creo yo. hay dos Perús, ¿no? El Perú norte y centro y el Perú del sur. El Perú del sur es, en su momento, y hasta la fecha, es ultra conservador, y tú lo sabes, religioso, hispano, a pesar de que haya líneas ideológicas que ahora pretendan cuestionar el hispanismo, pero está ahí, ¿no? Y era la fuerza política, económica y de población que apoyaba en gran medida a las autoridades virreinales de la época, ¿no? Y por otro lado tenemos al Perú costeño, preferentemente, ¿no? Con ideas liberales, acceso a una mayor una cultura, ilustración, con nuevas ideas venidas de Europa. Hay que recordar también, estaba fresco, ¿no? La independencia de Estados Unidos, ¿no? Con ideas de igualdad, libertad, idea de la democracia, ¿no? Que estaban instalados. Entonces tenemos un Perú liberal, pro república, y un Perú proimperial, ¿no? Proimperial. Son dos Perús que hasta la fecha parece que hubiera pasado el tiempo y si fuera todo casi igual. Y Pero seguimos bueno, igual, ¿no? incluso eso también se refleja cuando votamos, ¿no? Cuando votamos se refleja eso, es dos Perú. Pero bueno, eso es el Perú, pues. El Perú es un país heterogéneo, a diferencia de Pero, lo que pasaba, Rafa, por ejemplo. claro, pero no solamente cuando votamos, sino quienes están en el poder también reflejan eso. Yo le digo a esta ex congresista, Alba, María Joaquina, le digo, que fue congresista, creo que ya no es fue congresista en el gobierno pasado.
estás negro, más negro que nunca. Dígame si esto no es una expresión de racismo de María Carmen Alba. Es increíble que incluso, ¿no?, en una sesión como esta, ella actúe de esa forma racista. La forma como se refería a la población, ¿no? Me causó tanta sorpresa, de verdad, porque, no indignación, porque, o sea, creo que no viene al caso, pero me causó sorpresa que una persona en esta época se exprese de la manera como se expresó, diciendo, no, pero nosotros a los indios los tratamos bien, llegan a nuestras casas y les tratamos normal, como si fueran los nuestros, ¿no? O sea, en esta época, hablar así me parece absolutamente arcaico, ¿no? Y te estoy hablando de Sí, la clase política. Entonces, esa clase política de hoy son obviamente los descendientes de la clase política de antaño. Entonces, estamos repitiendo esta historia, ¿no? Estamos repitiendo esta historia. Entonces, los, los, los indios, los indígenas, los nativos, los provincianos, como nos quieran llamar, ¿no? Yo me siento parte de ese provinciano, ¿no? Pues yo soy provinciana. O los marrones, como les dicen, ahora está de moda, ¿no? Ahora te marronean al toque nomás. Que bueno, nuestras generaciones nos han permitido de repente estar en otra posición y educarnos, entonces empezamos a ver la historia desde otra perspectiva, ¿no? El tema es que aquellos que están en el poder, su perspectiva no ha cambiado, entonces mientras eso sigue existiendo y nos estén contando la historia del Perú mal, entonces seguiremos en estos divisionismos, porque como decía Montesquieu, la historia hay que ponerla en blanco y negro, o sea, la realidad, ¿no? No hay que, dibujarlo, hay que romantizarla, ¿no? La tienes que poner lo más objetivamente posible para que a partir de ello la sociedad pueda mirar su historia y a partir de ello tomar una posición, la que considere pertinente y desarrollar las políticas públicas que va a significar identidad, que va a significar, no sé, patriotismo, lo que quieran llamarles, ¿no? Pero conocer lo que realmente ha pasado, porque la mayoría de personas celebra el 28 de julio, no sé por qué celebra el 28 de julio, ¿no? Oye, la batalla de Ayacucho lo conmemoramos, ya, históricamente, ¿qué significa para nosotros la batalla de Ayacucho? Porque en la capitulación de Ayacucho, todos los acuerdos que se tomaron, uno de ellos es pagarle a los libertadores por todo lo que gastaron en la independencia, que la población ni siquiera lo pidió, ¿sí? Pagarle todo el préstamo a Inglaterra, o sea, todo fue un tema económico, y abrirle los mercados a estos países que se habían independizado para que también puedan comerciar con este lado del Perú. O sea, el peor de la batalla de Ayacucho, el que peor salió en la batalla de Ayacucho fue el Perú. Le tuvimos que pagar a los españoles para que se regresen. Todo, con todo le tenemos que pagar. O sea, ¿qué significó entonces la batalla de Ayacucho para el Perú? O sea, nos independizaron a la mala. sí, sí es cierto, y los problemas que tiene el Perú, o que tuvo el Perú, y que tiene, y son casi ¿Qué los mismos tiene? después de casi 200 años, como usted está diciendo, que es un país heterogéneo, a diferencia de lo que, por ejemplo, que pasa con Chile, con Argentina, que tienen poblaciones étnicamente, racialmente más uniformes, ¿no? En cambio, aquí es un país de 1.000 naciones o de 100 naciones, ¿no? Tenemos población de norte, de la selva, etnias, ¿no? Chachapoyas, chancas, guaylas, quechuas, aymaras, chipivos, conivas, caxamarcas, o sea, cada uno con una cosmovisión diferente y que de una u otra manera funcionaban en el virreinato. Para bien o para mal, el Perú de esa época, bueno, no quiero decir que como república, porque la forma política era El virreinato. el virreinato del Perú, pero ya tenía el nombre del Perú, ¿no? El nombre. Funcionaba, como en un momento había comentado en un video anterior, la producción, el PBI, en su momento era mucho mayor que en algunos países de Europa, pero cuando pasó lo de Ayacucho, que fue la debacle, o sea, el PBI se fue por los suelos y entramos en una crisis política, económica y militar terrible, ¿no?
Y fue durante este periodo donde Perú perdió más territorio que en toda su historia, ¿no? Y hubo una sucesión de presidentes. Hay que recordar, por ejemplo, de que cuando llegó San Martín, que fue declarado protector, él renunció en el Congreso y el Congreso creó pues esta llamada Junta Gubernativa o Suprema Junta, me parece, y que después le dieron un golpe de Estado a esta Junta y lo pusieron a Ribagüero, después de Ribagüero pasó a José Bernardo Tagle, y en este interín, en estas movidas, llegó Bolívar, ¿no? Después fue Porque declarado victorioso. El Congreso de ese momento le rogaba a Bolívar que venga a proteger, o sea, ves eso es lo que, a eso lo voy, ¿no? A eso voy, porque nuestra clase política, la clase política de la sociedad de ese momento, era tan mediocre como nuestra clase política actual, Rafa. Y entonces estamos conmemorando algo sin reconocer qué significó para la sociedad de ese momento. No voy a decir Perú porque no era Perú, luego nos volvemos república, pero que fue a la fuerza. O sea, fue impuesto por poderes, por grupos políticos que necesitaban sostener su poder nada más. Este grupo que manejaba y que sigue históricamente, ¿no? Entonces, ese es, yo creo, el gran problema, más allá que seamos distintos, claro, somos distintos los del norte, somos distintos a los del sur, a los de la selva, somos totalmente, nuestra cultura es distinta, pero donde se contiene el poder es en el gobierno central, que es Lima. Y en Lima todavía siguen mirando a los provincianos, como decía Alan García, personas de segunda categoría, ¿no? Y no Bueno, es así. Alan García lo dijo por el evento del Baguazo, ¿no? Por los crímenes que cometieron. Pero bueno, es un tema aparte. Claro que no fue políticamente bien visto, pero comprensible por el tema emocional del momento, ¿no? Entonces, Pirita, podríamos decir que en realidad el Perú no se quería independizar de la corona española, quería ser parte de la corona española, a diferencia, por ejemplo, a ver, Argentina o Chile, Chile, o, Colombia. a ver, mira, pero tienen una particularidad y no queremos faltar el respeto a los demás países de Sudamérica, pero ni Chile, ni Argentina, ni Venezuela, ni Colombia, este, tienen una base étnica y cultural como la del Perú. Así es. Ninguna. Y esa es única y esa es peculiar. Por eso que de repente algunos países no pueden entender que buena parte de los peruanos, creo que más o menos podemos tener cierta información y cierto tipo de conciencia histórica, no vemos a la, a la batalla de Ayacucho. A ver, obviamente que con el devenir del tiempo, una sociedad, un grupo humano, tiende pues a seguir su propia línea y en un momento deberíamos habernos independizado de España, pero no era el momento. Eso tiene su momento, su espacio, pero no de la manera tan traumática como se dio, porque fue hecha a la fuerza, prácticamente por fuerzas foráneas, ¿no? Por intereses políticos, por económicos, o como por ejemplo, como algunos también decían historiadores extranjeros, ¿no? Por temor, ¿no? Porque Perú pues era el bastión del poderío del Imperio Español en la época, ¿no? Y tenían que asegurar la independencia de los demás países, pues disolviendo este poder en Perú, ¿no? Pero a la larga, Perú no quería, creo, en el fondo, independizarse. Obviamente, no quiero decir que no había un grupo importante en la población o de intelectuales que sí promovían esto, ¿no? Los liberales, y es comprensible, ¿no? Pero en el saldo, creo que la mayoría de la población no deseaba este tipo de eventos, ¿no? Sí, yo también considero que esa era la sociedad en su mayoría, sino que el grupo, como te digo, que estaba en el poder, era el que necesitaba esta, y los grupos independentistas de estos países para que puedan sostener su independencia. O sea, los países que venían, las corrientes libertadoras necesitaban que esta parte de el virreinato de Perú, que era donde el centro del poder español, se rompa para que realmente ellos puedan materializar su independencia. Entonces, y esto también tiene un correlato
en el entendido de cuál era la situación política, económica y de conflicto que tenía España en ese momento. ¿Y qué le significaba a Inglaterra, ¿no? La división y el rompimiento con sus colonias de España para desarrollar su actividad económica y comercio. Entonces, para Inglaterra era importante financiar estas corrientes independentistas. Por eso que los españoles deberían odiar a San Martín, ¿no? Porque San Martín, siendo español, le sirvió a los ingleses. Pero sí, pues no estábamos preparados para, como sociedad, de ese momento, no estábamos preparados para una independencia. Entonces, nos obligaron a independizarnos porque un grupo de personas siguieron esa línea, ¿no? Lo que pasa políticamente también ahora en nuestro país, ¿no? O sea, las crisis que venimos, o sea, que vienen surgiendo, yo veo eventos repetitivos solamente en una sociedad ahora como la que tenemos, pero que son los mismos hechos que trascienden desde el virreinato. O sea, eso es tan lógico, solamente es ver la historia, revisarla para darte cuenta que eso es lo que nos está pasando como sociedad, por eso estamos tan divididos, ¿no? Sí, sí, hay que reconocer también pues que España pues pasaba en ese momento por, si no me equivoco, por un conflicto bélico, ¿no? Creo que fue una invasión de Napoleón, una invasión napoleónica, Así es, ¿no? Y claro. obviamente pues que Inglaterra aprovechó, pues como siempre en su tablero de ajedrez político histórico mundial, pues a mover sus fichas, ¿no? Para poder generar ese tipo de... Pilita, algunos dirán pues que somos amantes de España, que somos hispanistas, porque eh, damos nuestra opinión en el sentido de que no fue tan conveniente pues, para el Perú, porque no solamente creo que la mayoría de la población no estaba pues con la idea de una independencia de esta magnitud, de esta manera, sino también que las consecuencias de esta independencia, entre comillas, generó pues un desastre económico y político y administrativo en el país. Yo una vez escuché, por ejemplo, un historiador, y eso a veces no se sabe mucho, decía, ¿cómo puede un país avanzar o trasera la república cuando se independiza o la independizan, como en este caso, y las decenas o cientos de funcionarios, la mayoría obviamente españoles y otros criollos, tienen que salir del país? Es como, imagínate, Pelita, si todos los funcionarios del Estado peruano actualmente, servidores públicos, dijeran, los deportamos y se van a otro país. ¿Quiénes son los que administran el país? Nadie. Claro, Y así se quedó el país, nadie. Si quiénes entraron, los criollos, gente sin experiencia. ¿Y cuál es el impacto económico de ese tipo de situación en un país? Es un descalabro claro, total, es la ruina claro, total. Nos fuimos a la ruina económica y política y militar, ¿no? Y claro. encima para pelear, Bolívar nos declara la guerra, que obviamente que perdimos en la batalla de Tarqui, pero ese es otro cata. Y encima perdemos el Alto Perú, ¿no? Con Sucre en Bolivia. Y para colmo, mira, uno de los acuerdos, mira, esto para los que les interese un poquito la historia, es lo que se dice en la capitulación. Todo individuo del ejército español podrá libremente regresar a su país y será cuenta el Estado peruano costarle su pasaje, guardándole, Así es. entre tanto, la debida consideración y socorriéndolo al menos con la mitad de la paga que corresponde mensualmente a su empleo durante el interín que permanezca en el Estado peruano. O sea, imagínate lo que significó. O sea, mientras si te quedas español o te quedas, ya bueno, yo, Estado, te tengo que pagar por lo menos la mitad de lo que tú percibías y si te vas, te tengo que pagar todo. O sea, toda la deuda que ha significado, pero eso no lo sabe la gente solamente, o la mayoría, simplemente dice, la independencia del Perú, San Martín. San Martín vino por un interés, y luego se fue porque se peleó también con Bolívar, porque su línea era distinta a lo que querían, tenían intereses, o sea,
había un financiamiento ahí, es más, San Martín cuando llega a Chile conversa con O'Higgins y ahí llega un acuerdo. Por eso es que necesitaban sí o sí lograr esa independencia aquí en el Perú. Pero el costo para el Perú, así como dices, no solamente a nivel, mire, monetario, a nivel de administración pública, o sea, ya no había quien desarrolle las actividades que por lo menos tenías mínimamente, o según la situación en ese momento, de cómo se administraba el Estado de ese momento, ¿no? ¿Cómo se administraba el Estado de ese momento? Entonces, ¿quiénes llegaban? ¿No? Si recuerden que la población de ese momento no era una población ilustrada, no era una población educada académicamente, solo un grupo de la población que tenía privilegios podía tener una formación. ¿Y quiénes eran ellos? Aquellos que habían financiado o habían desarrollado esta corriente independentista o habían sostenido esto, y algunos criollos españoles que se quedaban y que te habían tenido la formación académica para eso. Y después no había más. La población, el común no tenía formación, ninguna formación, ¿no? Entonces nos quedamos huérfanos y sin capacidad de desarrollar políticas que nos permitan, como sociedad, florecer, ¿no? Y por eso ese impacto, yo creo que ese impacto lo tenemos cada gobierno. Nuestras políticas públicas son un desastre, la gente se rasga la vestidura y dice, ¿por qué, por ejemplo, no sé, tenemos una DINA o por qué tuvimos un castillo? Bueno, una DINA y un castillo son producto de las políticas públicas de los que han gobernado históricamente en nuestro país. O sea, una DINA es producto de esa educación, ¿no? Por ahí, algunas personas que tienen otras posibilidades se educan en repensar lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero no todos tienen el tiempo, no todos tienen las condiciones básicas para poder desarrollarse, y ese es el problema de nuestro país. Ese es el gran problema, yo creo, y de lo que significa independencia, ¿no? O sea, somos independientes porque vino un extranjero y nos liberó, pero mentalmente seguimos siendo colonia, no sé, porque ni siquiera hemos sido capaces de liberarnos nosotros. Mira, lo que pasa es que por la heterogeneidad del país es bien complicado llegar a un consenso en la población. Hay una postura que se está dando últimamente, me parece muy interesante, en el sentido, por ejemplo, y eso por eso yo no soy tan duro con San Martín Pilita. Yo sé que tú sí lo eres. Yo no soy tan duro porque, en comparación a Bolívar, que Bolívar fue un desgraciado, o sea, la gente no sabe que mató, asesinó, fusiló gente civiles a mansalva, robó en Venezuela, en Venezuela ha hecho desastre y medio, y acá también, para mí fue un ególatra medio desquiciado, de verdad. Y San Martín nos acarició con su espada. Sí, pero, a ver, es que San Martín, si tú te pones a ver, no hay elementos de violencia contra la población civil, ni contra los enemigos, ni contra los propios españoles. Él, en su concepción, él creía que el Perú necesitaba una monarquía. ¿Por qué? Y esto es lo interesante, lo que he estado revisando ya hace mucho tiempo atrás, y me llamó la atención, de que el Perú es un conjunto de pueblos, de naciones, que está acostumbrado a reyes, a imperios. Son 5.000 años de desarrollo cultural y que la población necesita al Inca, ¿no? Perú es generalmente andino, central, su centro, ¿no? Ellos buscan esa figura mítica que está en el inconsciente, ¿no? Por eso que buscan al caudillo, Pepilita. Cuando sale en la política, buscan al caudillo, porque necesitan eso. Y Bolívar, cuando asume la dictadura dada por el Congreso en el Perú. Que le rogó también, ay, Bolívar, ven, por favor, se bajaron los pantalones, ¿no? O sea, la mediocridad de la clase política, eso a mí me enerva. Una de las cosas que hizo, por ejemplo, fue quitar todos los privilegios a las autoridades andinas, los curacas, las tierras, expropió tierras, todos los atributos que la ley de Indias les otorgaba. Se fueron uno más. ¿Pero qué se consiguió con eso? Pues quebrar
toda la estructura política andina, ¿no? Y en realidad, hasta el día de hoy, todas esas poblaciones están así, en el limbo, no saben a dónde ir, y persisten, simplemente están unidas por el tejido cultural que tienen, nada más, nada más. Entonces, existe ese divorcio hasta la fecha. Por eso que Juan Martín decía que este país necesita que haya estado gobernado para poner orden a un imperio. Por ejemplo, hay un historiador que últimamente estoy viendo y tiene razón en algo, por ejemplo, cuando comparaba con Brasil. Por ejemplo, Brasil, cuando se independizó de Portugal, que fue menos traumático, su primer gobierno fue un imperio. Y justamente, gracias a ese imperio que puso orden, Brasil consiguió las grandes extensiones de territorio que tiene a la fecha. Y Perú, si hubiera tenido un imperio, hubiera sido un imperio fuerte, un emperador, un rey, hubiera puesto orden, ¿no? Hubieran acatado la mayoría de poblaciones y hubiera sido menos traumático y tal vez hasta se hubieran conservado parte del territorio. Son hipótesis, que obviamente no lo podemos corroborar a la fecha, pero son puntos de vista bastante interesantes. Y lo que decía un historiador para terminar esa parte, nos independizaron a la fuerza cuando el peruano o la mayoría de peruanos estaba contento con un sistema político. No digo que todos, obviamente, no me gusta generalizar, pero buena parte se llevaba más o menos bien con ese modelo económico, ¿no? Y político. Y cuando te cambian de la noche a la mañana ese modelo y pasamos a un modelo republicano, que solamente es entendido por algunas pequeñas elites, grupitos costeños, qué traumático, Pirita, pudo haber sido para la población de la época, ¿no? Qué traumático que ahora tienes que regirte bajo una constitución y ya no bajo la ley de Indias que te protegía. Qué traumático que ahora tienes que tributar al Estado centralista y no a tu curaca, a tu jefe de tu comunidad. Qué traumático es que haya ideas y leyes impuestas que muchas veces contravienen tu cultura. Qué traumático ha sido todo eso. Y tener presidentes en el lapso de 30, 40 años, mi pobre Perú, Pilita, ha sido, a mí, yo no me concibo cómo se pudo ver. Encima, después viene la guerra con Chile, que fue el acabose, ¿no? Ya más, no sé cómo Perú está parado, te juro, ¿eh? Yo no creo que algún país en Sudamérica, tú corrígeme, haya pasado por esto. Yo sé que hay países que han pasado por temas muy traumáticos, pero de esta magnitud no lo conozco de verdad. Sí, pues por eso es que nuestra población a veces es sorprendente. Alguna vez conversaba con un amigo y decía, se debería hacer una investigación de la población, porque es como que la población del Perú es como que espera, aguanta, y de pronto hay cosas muy graves que lo tolera, lo va tolerando. Y es como que nada enciende todo, ¿no? Y explosiona, ¿no? Es porque es como que lo que tú has descrito, ¿no? ¿Qué ha pasado con la sociedad en ese momento que de pronto viraron y dijeron, oye, ahora mi realidad ya no es esta, ahora no sé hacia dónde voy, no sé quién gobierna, no sé qué va a pasar con mi país, ¿no? O el lugar donde vivo. Y entonces han aprendido a sobrevivir, ¿no? O sea, una muestra de ver al Perú gráficamente es cómo se ha retaseado el Perú. El Perú es retazos, ¿no? O sea, todo está carcomido, ¿no? O sea, hay el mapa del Perú, qué bonito. No, date cuenta que lo que es el mapa del Perú es los territorios arrancados, ¿no? Desmembrado, el país desmembrado. El Perú es un país desmembrado, ¿no? Entonces, ese desmembramiento que nuestro mismo mapa nos muestra es como estamos viviendo como sociedad, porque estamos muy divorciados. O sea, entre nosotros nos discriminamos. Entre nosotros, como por ahí, ahora aquí, no sé en Chimbote cómo es, pero aquí en Lima, la palabra es decirte marrón, es como decirte cholo hace 10, 20 años, ¿no? ¡Mierda! ¡Indio asqueroso!
Fíjate lo que eres. Así estoy. Ya, mira pues, ojos verdes. Además, ¿te jode eso? A la mesa, pero es que es mía. ¿Entiendes? Soy yo la que he hecho la carrera para que tú comas este miércoles. Cosa que te joda más que levantarte todas las mañanas, entrar al baño, mirar al espejo y ver un cholo. Eso te friega. Lamentablemente tenemos 6 carros. Ya, entonces. Tenemos 6 carros. Sí, pues. Son 2 acá y 4 afuera. ¿Creen que acá en Miraflores existe el racismo, la discriminación? No, para nada. Que yo sepa, no. Para nada, que yo sepa, tampoco yo no. No, de ninguna manera. Todo está abierto para todo el mundo. No hay racismo. Y no has visto ningún caso, entonces, los que salen en la tele, los casos que salen en la tele. No, no he visto. Pero podemos irnos allá donde... Mi perro chusco. Eso, ¿te parece bien? Mi perro chusco, perfecto. Es una discriminadora, señora. ¡Este perro! Lima, en San Isidro, hay un nivel, en Untuca, Puno, hay otro nivel, ¿no? Entonces hay que atacar el tema por el lado del desarrollo y la educación primero, ¿no? Antes de estar hablando de democracia como un fin en sí mismo. ¿Ustedes saben cuánta plata tengo yo? ¿Ah? ¿No? Nada. Nada de plata, compadre. ¿Por qué? A ver, bien, ¿por qué? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Quién soy, Lucho? Soy el hijo de tu jardinero y guardián. Ahora decirte marrón, ahora te dicen arroz chaufa, una cosa así, ¿no? Por tu color de piel, pero tiene que ver con la mezcla y todo lo demás, ¿no? Pero yo he notado que no lo dicen con una carga peyorativa tan fuerte, sino como una especie de broma inclusiva y aceptada. Yo lo percibo así, porque lo hacen en broma, oye, color chafa. Yo lo veo así, yo creo que ha cambiado. Además, Lima está lleno de provincianos, ¿eh? Pero claro que sí. Son un grupo minúsculo ahora, ¿no? Son más de 11 millones, me parece. Claro. Pero, mira, a mí me suena esto a tipo de políticas. Alguna vez estuve en una entidad pública que desarrollaba políticas inclusivas, ¿no? Inclusivas, y decían, ay, mira, no, pues nosotros somos inclusivos, sí. Ay, yo soy inclusivo porque mi empleada, yo le invito un tecito. Eso, o porque ya no le digo Chola, le digo su nombre, ¿no? Juana. Ay, eso es inclusivo. Pero eso es un parche, pues no es incluir realmente, ¿no? Porque cuando tú incluyes, y esto que tú dices se hace de broma, se hace entre broma y seriedad, hay ciertos puntos que se encuentran, ¿no? Te marroneo de broma, pero en realidad sí te estoy marroneando, ¿no? Te estoy disminuyendo, ¿no? Porque tú no eres como yo. O yo marrón, lo blanqueo también, yo a algunos amigos les fastidio así, ¿no? Pero tiene una carga en realidad, o sea, aunque vaya de broma, tiene una carga ahí que tiene que ver con nuestro pasado, que tiene que ver con ese rompimiento o con esa no cercanía entre nosotros, con ese divorcio que tenemos, ¿no? No hemos aprendido a limar nuestras diferencias. No digo que yo quiero que tú seas como yo, no, o sea, yo te voy a respetar por lo que tú eres y yo también exijo que me respetas por lo que yo soy. Entonces, mientras no hagamos eso, nuestra independencia, la batalla de Ayacucho, etcétera, o sea, vamos a seguir en esas guerras. Oye, hermano, tú ándate al otro lado y yo me voy para el otro lado. Si yo pierdo, estás tú para que me sostengas, ¿no? Porque tenemos intereses, ¿no? Ahí está, la batalla de Ayacucho es una clara muestra de eso. Por eso comentaba con unos amigos, ¿no? La bendición del Perú es su diversidad y también a la vez su maldición, ¿no? La heterogeneidad que tenemos nos hace distintos, pero el tema no es si alguien es color chaufa, como dices tú, color cartón, color marrón, blanco, negro, verde, amarillo. Color papel bulky. Sino, ¿qué nos une? ¿Qué nos une? En realidad hay muchas cosas que nos unen. Para países como el Perú, el sincretismo cultural, el mestizaje, es la forma de salir de ese tema. Y el Perú es un país mestizo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era niño, había o estaba mucho más marcado el tema de
de la diferenciación racial. En mi cuadro, en mi barrio, ¿no? Al blanquito le decían, me acuerdo, cagaleche, al negro, negro, ¿no? El serrano, pero de manera, pues, Peyorativa. peyorativa, sí, o feo, ¿no? Pero ahora, no digo que no exista, pero yo creo que se ha moderado un poco, porque creo que es un proceso y va a llegar un momento en el que Perú se va a homogenizar desde el punto de vista racial. Ahora, desde el punto de vista cultural es otro tema, porque tú sabes, Pilita, depende de los amigos que están en el extranjero, no lo pueden apreciar. Yo sé que cada provincia, departamento, intendencia, como se llame su distribución política, de Colombia, de Brasil, de Ecuador, o de otros países, sí hay diferencias regionales, pero en Perú hay otro tema, que no es solamente la diferenciación cultural, hay una diferenciación geográfica, lingüística, étnica, religiosa, que lo hace tan diferente a otras, pero ¿qué nos une? La concepción de país, de nación, y para eso tiene que estar regido por un ente. Ahora, este formato republicano, con la calidad de presidentes que tenemos, no lo va a lograr nunca. Ahí me parece un libro, no me acuerdo el nombre ahorita, no sé si en la búsqueda de un Inca, me parece, que habla sobre eso, o sea, el peruano, la mayoría Cartas del Inca, creo. O sea, trata de entender que el peruano, es lo que decía más o menos, que se condice con el discurso de San Martín después de 200 años, ¿no? Que Perú necesita esa figura mítica, porque le han quitado pues a su guía, y la república no es. Por eso que el peruano busca un caudillo, y no lo encuentra. Pero Rafa, no es solamente... antropológico que de repente nos va a versar en otro video. No quiero meterme en ese tema porque es muy complejo, pero creo que trate de explicar más o menos, en mi punto de vista, cuál es la idiosincrasia del peruano en general. No digo todos los peruanos, ¿no? Pues hay disparidades de cosmovisiones en diferentes partes del país, pero en gran parte del país, ¿no? Entonces, es lo que el Perú de hoy es el Perú, creo, rengo, cojo, desde 1824, desde la batalla de Ayacucho. Desde 1821, yo me iría hasta 1821. Bueno, incluso hasta antes, ¿no? Pero bueno, pero mira, para muestra un botón, Dale. Para muestra un botón, te digo, la gobernante de ahora tiene 3%, margen de error de las encuestas, 3% tiene 0%, o sea, 3% de la aprobación, y está gobernando. O sea, ¿eso qué nos muestra? San Martín con sus 5 gatos proclamando la independencia en Guaura, ¿no? O sea, yo por eso digo, o sea, no hemos entendido todavía lo que significa, o sea, no nos hemos independizado todavía, porque no entendemos qué significa o nuestras diferencias, y no lo hemos planteado para desarrollar esas diferencias y unirnos a partir de esta mezcla que somos como peruanos. El caudillismo, Rafa, ahí discrepo contigo, no es solamente un tema de Perú, toda Sudamérica busca un salvador, ¿no? Todos estamos buscando a alguien que nos salve, ¿no? Pero eso tiene que ver justamente con que estos países han pasado, como nosotros, por formas, tipos de gobernantes, han elegido mal, han elegido bien, y las personas se quedan en ese discurso, ay, pero la próxima vez vota bien. La persona no tiene que comer y se va a poner a pensar por quién va a votar, tiene la obligación de votar, pero si no le ponen su multa, y tendrá que ir a marcar lo que sea. Lo digo con conocimiento de causa, ahí sí. Entonces, yo creo que falta reconocernos históricamente desde nuestra historia más cruda, ruda, ¿sí? Y a partir de eso, florecer. Y si no logramos hacer eso, vamos a seguir siendo la sociedad tan dispareja,
tan dividida como seguimos siendo hoy día, y que nos pasamos la mano y nos decimos, ay sí, amigo, que no sé qué, que somos iguales, pero no somos iguales porque yo te estoy mirando sobre el hombro, ¿no? Ay, no, te digo cholito de cariño, pero en realidad sí yo creo que eres un cholo, ¿no? Probablemente esa forma como estamos pensando, y no lo digo desde la clase social alta, lo digo entre nosotros, de los llanos, los del llano también nos discriminamos entre nosotros. Entonces, mientras no entendamos, mientras no nos comprendemos, no nos diferenciemos y no aprendamos a respetarnos y a valorarnos por esa riqueza de nuestra historia, creo que vamos a seguir siendo países divididos. Y no lo digo solamente el Perú, a diferencia de los demás países, nosotros somos de repente más mezclados que el resto, pero también toda Sudamérica, si tú haces un recuento, ves todo lo que ha significado en la historia Sudamérica. Han elegido similar, los mismos problemas que tenemos nosotros los tienen toda Sudamérica. Y eso no necesitas hacer un estudio, solamente basta con mirarlo, nada más. Bueno, por el tema político sí, pues hay una división ya de buena data, ¿no? Pero bueno, yo me refería más a la estructura social, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, puede haber una división política, ¿no? De un lado o de otro, y no más. Pero en Perú no solamente es eso, sino hay diferenciaciones. Y tú sabes, pues, Pilita, que por ejemplo, en el departamento de Ancash, generalmente y tontamente, históricamente ha habido como una especie de, no de conflicto, pero de cierta mirada recelosa entre Chimbote y Huaraz, ¿no? Nos Y estamos miramos en el así, nuevo ¿no? No, yo soy guaracino, yo soy chimbotano, yo soy más. Por eso es que lo que te digo, pues, entre nosotros nos discriminamos. Pero eso es que la sierra mira la costa diferente y la costa mira la sierra diferente. Pero, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque, o sea, como te digo, hay temas, del tema, por ejemplo, del complejo de que los españoles con un grupo pequeño doblegaron a millones de pobladores incas. Si uno sabe la historia, sabe que ha habido un tema de alianzas, los incas no fueron en sí derrotados. Entonces, si uno conoce la historia, ya no va a tener ese complejo con el que han nacido muchas generaciones. Yo soy de la sierra, tengo unas características faciales, técnicas, y veo una persona blanca que me siento menor. No, entonces hay un recelo. No, eso no existe. Si alguien supiera su historia, eso no existiría. Más hay lo que nos une que lo que nos divide, pero ¿cómo nos han educado, Pilita? Ahí yo creo que te equivocas un poquito, Rafita. Sí, pero ahí yo creo que te equivocas, ¿ah? Porque la gente de la sierra, yo que he viajado bastante por el país y que me he vinculado mucho a muchas zonas andinas, cada zona andina tiene su visión, ¿ya? Pero lo que encontré en común del Ande, es que te mira y cuando tú vas a su población, te ven distinto, ¿no? Y ellos te discriminan a ti. O sea, ellos te van a discriminar y se van a burlar de ti porque porque saben que tú estás en desventaja, pues, ¿no? Y que ellos cuando llegan a la costa o se van a otro lugar, ocurre lo mismo. Pero esto me hace recordar a una conversación que tuve alguna vez con una persona muy cercana a mí que me decía, mira, lo que pasa es que esta forma de ver tiene que ver con nuestra historia. Cuando aquí los criollos, los españoles que empezaron a mezclarse, ¿no? Empezaron a nacer su descendencia, los criollos se iban a España, ¿no? Allá eran discriminados, ¿no? Entonces ellos cuando regresaban, acá nos discriminaban a nosotros. Te estoy diciendo que en una conversación, yo no sé si tiene ahí un correlato, pero esto me hacía pensar a mí de esta conversación lo que ocurre. O sea, si tú te vas, como tú dices, los de la sierra miran distinto a los de la costa y los de la costa miran distinto a los de la sierra. Los de Lima miran distinto a los provincianos y los provincianos los miran distinto a los de Lima. Entonces,
esa parte que no hemos desarrollado de nuestra identidad de respetarnos porque somos distintos, respetarnos, no te digo que te le hagas un tema de valoración, o sea, solamente respeto porque vienes de una provincia, de una región X, y voy a respetarte simplemente por ser humano. Después discutiremos otras cosas, ¿no? Entonces, cuando partimos, yo creo, de esa línea, ese es nuestro punto central de por qué estamos o seguimos siendo tan discriminadores entre nosotros. Este es un ida y vuelta, no digo, oye, solamente los que están en el poder discriminan a los que están en el llano, no. El que está en el llano también discrimina, ¿no? Y eso, ¿cuándo se va a cambiar? No sé, pues, la verdad que no tengo la menor idea. No, yo te decía, por ejemplo, el tema de este complejo, dentro del contexto histórico, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Ahora, como te decía, esto ha mutado, ¿no? Ahora hay ciertas expresiones por parte de ciertas poblaciones, ¿no? Como tú dices, hay algunos que, por ejemplo, siguen con el temor, ¿no? De la interrelación social con personas de otras regiones, otros, como señalas tú, ya van al ataque, ¿no? Enfrentan, mofan, burlan, a su estilo, porque son diferentes estilos en varias partes del país, ¿no? Pero igual, subsiste este recelo, ¿no? Este recelo, pero es alimentado, pues, Pilita, es alimentado por una narrativa. No digo que no hay un sustrato histórico, fáctico, de conflicto, siempre lo ha habido, ¿no? Pero esto es alimentado, es como echar gasolina pues, al fuego, ¿no? Y sobre todo esto pasa cada vez que hay elecciones, ¿no? Claro. Cada vez que hay elecciones se incendia la pradera, ¿no? O sea, los conflictos se avivan, ¿no? Pero bueno, eso simplemente es abrir heridas de hace 200, 300 años, ¿no? Y está ahí, pero ¿no? Entonces, hay que la batalla de abrirlas. Ayacucho, hay que abrirlas. Hay que abrirles y hay que ponerle alcohol, ¿no? Digo, alcohol ahí, al rojo vivo para que cicatricen realmente. No le puedes poner una curita, porque si le pones una curita sin sanarlo, eso se va a podrir. Y luego va a salir lo que decía, no me acuerdo cómo se llama este autor, en donde pones el dedo, aflora la pus, ¿no? Y entonces, eso es cuando le pones la curita a la herida, pues entonces tienes que abrir la herida, tienes que dejar que sangre y tienes que ponerle el alcohol y la medicina para que eso cicatrice. Y tenemos que cicatrizar, porque esta es parte de las heridas de la historia del Perú, ¿no? Entonces, si no sanamos eso, vamos a seguir en esa línea. Y reconozcamos que la batalla de Ayacucho existió, para algunos no fue importante, para otros sí, pero hubo ese evento, de repente no nos sirvió, nos destruyeron como sociedad, perdimos mucho dinero, nos endeudamos, ya, pero eso ocurrió, no podemos regresar y quedarnos llorando en eso. A partir de reconocer nuestra historia, podemos replantear esa narrativa. Cuando no se replantea esa narrativa, nos quedamos en lo que estamos, ¿no? En lo que estamos. Sí. Oye, Pilita, para cierta población en el Perú festejan, bueno, no festejan, sino conmemoran pues esta fecha para ellos importante y para otros no. Pero para la mayoría de países sudamericanos sí tiene cierta significancia, ¿no? Porque prácticamente porque le significó su sustentación, claro. Su independencia, ¿no? Sobre todo Bolivia, ¿no? Bolivia sí festeja pues, la batalla de Ayacucho porque gracias a esa batalla prácticamente nacieron como país, ¿no? Así es, así es. Bueno, Rafita, creo que hemos hecho un poquito más de historia, la importancia de lo que significó para otros países, para una clase política en nuestro país también, para la mayoría, entiendo que no, o sea, las personas, imagínate, en esa batalla, teniendo que enfrentarse entre familia, ¿no? Hay un mural muy conmovedor ahí en Pampa de la Quinoa, antes del enfrentamiento, que si vas conociendo un poco de la historia, es como revivir ese momento. No te puedes imaginar, pero sí te llena de mucha
sensibilidad, a mí por lo menos, ¿no? Yo que tuve la oportunidad de viajar por allá, me impactó demasiado, me impactó muchísimo. Pero creo que es importante sí saber nuestra historia, cuestionarla, ¿no? No celebrar, y esto es lo que siempre hemos dicho, ¿no? No repitamos cosas porque todo el mundo lo hace o porque el Estado lo dice, oye, hay que hacer tal cosa, no es la independencia, la batalla de Ayacucho, la conmemoración ya, pero ¿qué significa para nosotros como sociedad? O sea, cuestionémoslo. Aunque nos equivoquemos, cuestionándolo, es importante que aunque nos equivoquemos, lo hagamos. No importa que nos equivoquemos, pero lo importante es que lo cuestiones y después replantearás si estás equivocado, lo replantearás, porque eso es el ser humano, ¿no? Pero si solamente sigues una línea sin pensar, más allá de lo que alguien te dijo, una narrativa que te han repetido, entonces seguimos sumidos en la mediocridad como sociedad. Sí, y es un tema, yo creo que de manera personal, porque lastimosamente en los colegios, el estudiante no se puede desembarazar de esa información, de esa narrativa que le dan, ¿no? Y los profesores tampoco, te digo, porque ellos reciben pues una línea curricular con un temario y tienen que repetir y repetir lo que dice esa línea temática, ¿no? Ahora, si un profesor se le ocurre decir alguna cosa que disiente de esa línea, me imagino que será pues cuestionado, ¿no? Además, yo veo difícil que un profesor también se ponga en estado de rebeldía, pues, ¿no? Porque imagínate un profesor que repite y repite lo mismo y que después de 10 años diga, no, estuve equivocado, o sea, para él, ¿qué significa como profesor, no? 10 años de inexactitudes, de falsedades, es complicado. La educación yo creo que está sesgada y ya depende de cada persona, de cada peruano, recurrir pues a bibliografía, a aquella persona que le interesa, obviamente, Pilita, ¿no? Que le gusta un poco de historia porque es importante, en alguna oportunidad, yo a mis alumnos cuando enseñaba, Sale siempre tu rol de educador. les abría el curso siempre, de todos los temas con un poco de historia, porque es importante, no podemos seguir si no sabemos de dónde venimos, parece un cliché, pero es cierto. Y no, y como dices tú, cuestionen todo. No, cuando lean un libro, no le crean a todo el autor, compárenlo con otro, y con otro, y con otro, y con otro. Al final saldrá información importante. Y yo cuando tengo la oportunidad de dictar clases, siempre le digo a mis alumnos, no me crean, ¿ah? No me crean nada de lo que les digo, créanme un 1%. Ya, con suerte, los que me tienen cierto aprecio, créanme un 10%. El resto cuestiónenlo, y si ustedes lo cuestionan está bien, porque a mí me permite replantearlo, o sea, necesito su mirada, porque es lo que ocurre, pues, ¿no? ¿Tú has descubierto cuántas mentiras te ha hecho tu profesor en la universidad? ¿No? A mí hasta casi me expulsan de la universidad, me sacaron de un salón porque dije que mi profesor no sabía nada, ¿no? Pero bueno, así es, ¿no? O sea, es importante por eso conocer la historia, es fundamental porque es a partir de ello que vamos a construir o no vamos a ser influenciados, vamos a tener cierta influencia, pero vamos a tener la capacidad de saber y discernir que estamos siendo influenciados, pero yo estoy poniendo mi cuota de cuestionamiento y a partir de eso digo, bueno, quiero creer en esto porque me parece que es lo más acertado. Listo. Oye, Pilita, y de aquí a 100 años más, cuando se conmemore los 300 años de la batalla de Ayacucho, ¿cómo será nuestro país, no? Ya no estaremos para verlo, pero me pregunto, ¿cómo carajo estaremos en 100 años más? No lo sé. ¿Existirá el Perú como república? ¿Volverá a haber un imperio inca? ¿Seremos un país federado? ¿Habrá desaparecido el país? O de repente nos volvamos a hacer ¿qué pasará? Pues ya no estaremos para ese tiempo. No. Pero sea lo que sea, que las decisiones que tome los políticos y el pueblo sean en base a una historia fidedigna, ¿no? Para bien o para mal. Eso va por la educación, Rafa, y nuestra educación en Sudamérica y la educación en el Perú
es pésima. Entonces, si tú tienes la capacidad de pagarle a tu hijo un colegio privado, y no cualquier colegio privado, sino un colegio privado donde tenga una línea de formación que le permita construir su conocimiento al joven, le va a ir bien, salvo que también no tengas las condiciones tan acomodadas, pero por ahí tengas padres que te permitan, o sea, tu necesidad de saber y puedas investigar, ¿no? Esas son, pero en su mayoría no es así, ¿no? Pero sí hay gente muy rescatable, hay chicos muy rescatables, que mientras más precaria es su vida, más capacidad de cuestionamiento, de estudiar, de investigar tienen. A mí eso me sorprende muchísimo. Y sobre todo que no esté contaminada con ciertas filosofías e ideologías, ¿no? Que sesga, ¿no? Solamente que se estudie la verdad dura y cruda, así duela la historia del Perú, así duela. Mira, incluso que tenga ideología, etcétera, está bien que se estudie, incluso para saber esa ideología y lo cuestionen, pero que le permitan libertad a la persona al investigar. Es que, o sea, las ideologías es imposible que no existan, Rafa. No, pues es que la historia, es que si tú metes la ideología en la historia se va por otro lado. Tú estás diciendo que tú estás diciendo que la historia no esté sesgada de ideología. Claro, pues la historia tiene que estar sobre hechos concretos, ¿no? O sobre hechos que se tenga información que permita sostener un hecho. Claro que sí. Bueno, claro que sí. Bueno, hemos querido, entonces... vamos a hablar sobre algunos detalles del movimiento, de los soldados, de las tropas. Al final hemos terminado hablando sobre temas un poco más densos, pero bueno, igual es interesante y muy divertido. Bueno, yo no iba a hablar de las tropas porque en realidad no sé nada de temas bélicos, no, soy una ignorante total, pero sí quería más o menos plantear qué es lo que considero yo ha ocurrido en esta, o qué es lo que ocurre cada año cuando se celebra aquí o se conmemora la batalla de Ayacucho y lo que significa. En el Perú, en realidad, como tú dices, no es tan importante, ¿no? De repente para otros países es importante. En el Perú no es importante. En el Perú lo importante es San Martín con su proclamación en Huaura, ¿no? Que a mí tampoco me interesa eso porque no me es relevante históricamente. Para la mayoría sí, porque es lo que nos han enseñado. O sea, cuando yo era 15, 16 años, creía en eso también, era lógico, porque así me habían formado o deformado, ¿no? Pero bueno, nos independizaron, entonces, Rafael, nunca nos independizamos. Así, parece ser así. Es como cuando eres joven y tu papá te dice, ya, sal de la casa, ve, a hacer tu vida. Y te obliga a independizarte. Sí, pero igual no es tan traumático como lo que pasó en el país. Sí, claro que sí. A los amigos, queremos agradecerles por vernos, por suscribirse, por comentar, por dar de repente algún like, les haya gustado alguna intervención nuestra, algún video. Así es, Rafael. Yo también, en realidad, esta propuesta que planteamos, como lo dijimos en nuestro video de presentación, es algo que lo hemos querido hacer, pero a través de redacción de texto, pero que ahora la tecnología nos permite hacer un diálogo más, donde interactuemos más. En realidad nos ha ido bien, lo hemos disfrutado, lo estamos disfrutando. Esperamos el próximo año venir con más energías recargadas, con más temas. Se viene un tiempo político, temas electorales, que a mí me apasiona, es una de mis pasiones, entre otros que seguro vamos a ir hablando. Ahora está también el tema de la unión civil, ¿no? Que también es un tema riquísimo para hablar, ¿no? En nuestra sociedad, que somos una sociedad bastante golpeada y que sí necesitamos cambiar el discurso, replantear la narrativa y reencontrarnos con nosotros, ¿no? Entonces, yo también estoy muy agradecida, Rafita, me gusta mucho siempre que conversamos, por ahí discrepamos, pero es importante. Me gusta más cuando discrepamos que cuando coincidimos, la verdad. A mí me gusta más discrepar
que coincidir, porque cuando discrepamos, yo escucho lo que tú me dices y luego empiezo a ver, quiero entender tu punto de vista, ¿no? Entonces me enriquece más discrepar que coincidir. No, sí, en eso coincidimos, pero también yo disfruto mucho cuando coincidimos, ¿ah? Porque es una reafirmación y bueno, es bonito saber que no eres el único en el mundo que piensa de esa manera, ¿no? Que más o menos tus pensamientos van encaminados de manera aparentemente correcta, ¿no? Porque tú sabes que uno se valida con el tercero, ¿no? Sí, el otro te tiene que dar la validación. Así Sí, pues. es. Bueno, Rafita, entonces hasta aquí creo que al final cerramos en que no nos independizamos y no nos independizaron a la fuerza. O sea, Ayacucho es trascendental, pero para otros países, no necesariamente para nosotros. Por ahí nos cuestionen, pero es lo que nosotros consideramos. Sí, no era el momento ni el espacio para que Perú pase por esa transición, ¿no? Pero bueno, ocurrió. Es lo que pasó. Creo que pasó y creo que hasta ahora se escuchan los ecos de esos sables, de esos balazos hasta el día de hoy, ¿no? Con narrativa política, pero es lo que hay en este momento en nuestro país. Ojalá que cese en algún momento, ¿no? Esa batalla. Así es, Rafita. Bueno, amigos, muchas gracias por seguirnos. Por favor, no se olviden de suscribirse, de darnos un like, a nosotros nos ayuda muchísimo y nos incentiva también a prepararnos o preparar algunos temas que seguro es de interés nuestro y esperamos también que sea de interés de ustedes. Así es, Pelita. Bueno, nos veremos en otra oportunidad y un saludo para todos el público del canal de Todo Un Poco. Así es, Rafita, nos vemos hasta otra próxima oportunidad. Cuídate. A todos. Chao, Rafita. Bye.